La parte más corta para ir terminando ya. Sí, así que... Ahora se escucha todo eso. Ya. Bueno, chiquillas, chiquillos, chiquillas. Todo eso. Entonces estábamos en esta vuelta larga sobre qué era definir en los temas neoliberales, ¿cierto? Y como principal conclusión, no, conclusión corta, ¿ya? Para hacerlo como más corto, en el fondo, se ve la lámina, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Para hacerlo más corto, en el fondo, estamos hablando del neoliberalismo cuando estamos hablando de la disminución del rol del Estado en la mediación entre los grupos sociales y los grupos económicos. También estamos hablando de neoliberalismo cuando hablamos de la reducción de derechos sociales y la transformación de la forma de vida desde un sentido más de un sujeto social a un consumidor. Y con todas las implicaciones que vimos, ¿cierto? El tema del trabajo, salud, educación, el rol subsidiario del Estado. Entonces, ¿qué implican esas cosas? Ya como en lo construido, en lo físico, en lo material. Primero implicaba que... Entonces, en lo concreto, en lo material, en lo físico, en lo real, tangible, nosotros podíamos encontrar los efectos del pensamiento neoliberal en muchas cosas, como por ejemplo en la privatización de la educación. Que en la idea del lucro, pero el lucro en elementos que debiesen ser considerados que por gran parte de la población son considerados derechos. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. ¿Por qué el Estado no construye la vivienda? ¿O por qué no existen otros medios para lograr la vivienda que no sean a través de la bancarización, que es lo mismo que pasa para la salud y lo mismo que pasa para la educación cuando uno tiene gratuidad, que fue una medida súper resistida y discutida, ¿cierto? Salió, pero chuta, que hubo que pelear para que saliera la gratuidad de la educación. Eso mismo se vive en distintos ámbitos y uno de esos tiene que ver con la construcción y la ciudad. Ya, esto lo vimos. Esto no importa. Bueno, sí importa. Cuando hablamos del keynesianismo, de la forma de generar lo que se llamaron el capitalismo de Estado. Estados que de alguna manera juegan al capitalismo. ¿Ya? No son estados marxistas, no son estados comunistas, sino que son... Bueno, ahí se ya. No son... Los estados siguen teniendo roles capitalistas, pero acá hablábamos de cuando existían empresas del Estado con el rol de la planificación y presencia para mediar los derechos sociales de las personas. Un centro de estudio importante fue la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que planteó, tuvo un mundo reflexivo, grandes economistas, gran desarrollo de pensamiento en esa época, y se vio plasmado en los gobiernos desarrollistas desde el 33 en adelante, los gobiernos radicales, Alessandri, Frei, Allende, todos estos gobiernos venían en distintos grados construyendo estados fuertes, vigorosos, que podían implementar políticas públicas que de a poco iban avanzando en la construcción de un estado donde se conquistaban de mejor manera los derechos sociales, pero al mismo tiempo se generaba y se distribuía de mejor manera la riqueza a través de las empresas del Estado. Ahí nace la Corfo, Comodélico, en ese tiempo existía la Corfo con sus empresas constructoras, mucha labor del Estado en la creación de viviendas con altos estándares de calidad, la reforma agraria, que en el fondo decía la tierra es para los que la trabajen, entonces se distribuía de mejor manera el trabajo de la tierra, y una lenta, incipiente, pero
estimular industrialización, que Chile tuviera sus propias industrias. Y esas propias industrias generaran trabajo y la gente, como iba a tener más recursos, iba a poder comprar. El campesino, al tener su propia tierra, iba a poder tener dinero para comprar, entonces de alguna manera se iba a estimular el mercado interno y tener una mejor economía. Nacionalización de los recursos naturales, etc. Entonces, eso queda en la creación de la Corfo, el Estado central asociado al Banco Estado. Entonces, hay un rol de la economía y de la planificación de la economía para el alcance de las personas. Se generan las políticas de reforma agraria, las políticas habitacionales que fuimos aplicando, las políticas de educación universal, la promoción del derecho al sufragio de la mujer, sufragio de los más jóvenes, etc. La sustitución de importaciones por producción industrializada nacional y la corporación de la vivienda, la Corvi y la Cormu son algunos ejemplos de estos momentos desarrollistas y de crecimiento del Estado que fueron destruidos, despojados y terminados por el neoliberalismo. Llega 1973, la dictadura, y años después los grupos de Chicago, etcétera, economistas, le proponen el nuevo modelo al dictador, que era el del modelo neoliberal con la disminución del rol del Estado fuertemente. Desde 1976, la economía chilena ha adoptado los lineamientos generales del modelo de economía de mercado, impulsado por la ideología neoliberal. Apertura hacia el mercado externo, apertura en el sentido de que vendemos materias primas, ¿cierto? Ya no vamos a producir radio, ya no tenemos empresas de industrialización, sino que vamos a vender kiwis, salmones y madera. Jibarización del sector público, o sea, achicamiento del Estado. Apertura, privatización de empresas, desregulación del control estatal sobre la economía, flexibilización del mercado del trabajo, etc. Las bases de la cultura y la identidad, la estructura social, el mundo del trabajo y la producción del espacio urbano han sufrido cambios que pueden ser considerados tanto como efectos como factores de la mutación de la economía. Todos ellos forman parte del mismo tipo de proceso de transformación de la sociedad chilena. Aquí estamos citando a un profe de acá, que es Marco Valencia. Todo forma parte del mismo tipo de proceso de transformación de la sociedad chilena que se transforma del 76 en adelante con la transformación de la economía y el tipo de sociedad. ¿Qué es lo que fue pasando? Se mercantiliza, por ejemplo, el suelo urbano y la ciudad en general. ¿Qué quiere decir que se mercantilice? Primero, el suelo va a predominar su función económica. Ustedes saben que el suelo tiene muchas funciones. El suelo puede ser entendido como un recurso económico que puede generar riqueza. El suelo puede ser entendido como tener una función ecológica. Hay suelos que debiesen mantenerse como parques, hay suelos que debiesen mantenerse como espacios para ventilación, porque la ciudad y la oxigenación de la ciudad y su estado de salud dependen de eso. Hay suelos que tienen un rol social. Si nosotros queremos integrar grupos sociales, no separarlos, debiesen haber suelos cuyo rol social debiese ser más importante para poder generar una mejor distribución de los grupos sociales. Ahora, por ejemplo, con el surgimiento de la agricultura urbana, con la vulnerabilidad de la alimentación, con las ollas comunes, con el hambre, nos damos cuenta que hay suelos urbanos que debiesen tener un rol agrícola. Y esos roles debiesen estar en disputa y debiesen ser muy importantes y no debiesen privilegiar lo que pasa acá, que es solo con el privilegiar el rol económico del suelo. Entonces un suelo solo va a ser importante, una construcción solo se va a realizar solo si es rentable, solo si es negocio. Y si por otro lado tenemos un suelo que es importante por otros factores, por ejemplo el bosque El Panul, el parque El Panul, en la Florida, el último bosque esclerófilo en área urbana de la precordillera, debiese primar su rol ecológico como parque, pero si prima su rol económico, lo van a terminar vendiendo y se va a transformar lo que está pasando ahora en cuanto a la industria de vivienda. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque lo necesitamos. Pasa eso porque sea importante para la ciudad construir ahí, porque hay una necesidad de vivienda muy importante para que la ciudad se mantenga y la gente se mantenga porque no tiene casa y tiene que vivir justo ahí. No. Solo pasa porque es negocio. ¿Negocio para quién? Para tener ese suelo, para tener agricultores, etc. Para la gente involucrada. Entonces eso es producto de una visión
neoliberal sobre el suelo urbano. Denme un segundo. Ya. Eso solo pasa porque se le da valor al rol de fuente de la función económica, ¿cierto? El suelo urbano, por otro lado, y la vivienda es concebido como un instrumento para acumular riqueza mediante el mercado de suelo y el mercado inmobiliario. Entonces surgen los grandes grupos empresariales de vivienda, cuyo rol, la vivienda tiene un rol súper importante en los derechos humanos, ¿cierto? Nadie puede no tener su vivienda, nadie puede no vivir en un lugar en el cual pueda pasar la noche, no sufrir frío, no lloverse, etc. Eso es concebido por todas las sociedades modernas como un derecho. También en las sociedades neoliberales es más bien un medio para adquirir riqueza. Entonces tú puedes tener no solo tu casa, sino que puedes tener dos casas. Y no es necesario así como tu segunda vivienda, porque en el verano a la playa y todo lo demás, sino que puedes tener 3, 4, 5, 6 sitios. ¿Vives en todas esas? No. ¿Qué haces con esas viviendas? ¿Las vendes o las arriendas? ¿A cuánto las arriendas? Claro. ¿Por qué? Porque para ti es un negocio, o sea, la única función que tienen es que te den ingresos. Les voy a contar una historia. Hasta hace poco, el año pasado, estábamos buscando casa para comprar. Dijimos, ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir rentando y perdiendo plata? Vamos a comprar una casa. Y buscamos, y buscamos, y buscamos. Y en una de esas me llama un grupo que se llama Capitalizando. Me llama una señora muy simpática y me explica que era un error que yo buscara mi casa para querer vivir. Lo primero que tenía que hacer era conseguir un crédito para comprar un departamento, para arrendar, y que después la segunda casa se iba a pagar sola. ¿Cuándo? No sé. 10 años más voy a poder vivir en mi propia casa mientras el otro se paga. ¿Qué es lo que tenía que hacer por mientras? Con esa plata que me entregaba el banco como crédito, que estoy esclavizado ahí, estoy anclado, así de pagar, me da el banco. Ese sacrificio tenía que pasárselo a un departamento de 55 millones que quedaba en Cerrillo, un departamento, ¿sabes cuántos metros cuadrados? Para 50. Divídelo por 2 y va a quedar 23 metros cuadrados. Tenía que comprarme un departamento de 23 metros cuadrados. ¿Para qué? Para que lo usara como negocio. Obviamente yo no iba a vivir ahí, no cabe ni ligar. Entonces tenía que comprarlo para arrendarlo. ¿Arrendarlo a quién? A cualquier pobre persona, que podía ser desde un estudiante, una familia pequeña, una familia mayor, un grupo de inmigrantes que siempre viven hacinados. Entonces, el ideal de negocio que me proponía Capitalizar.com es que yo fuera un usurero que le cobrara 300 lucas por el arriendo de un espacio miserable a un grupo de personas, porque eso me iba a servir para aumentar mi riqueza y después seguir armando mi imperio inmobiliario. Entonces, eso es entender la vivienda como un modelo de negocio. Eso es propio de esta sociedad contemporánea del neoliberalismo. Uno lo entiende, y uno entiende súper bien de que las pensiones son tan miserables. De hecho, yo por eso no compro una vivienda, porque las pensiones son tan asquerosas que estoy seguro que teniendo una casa, por lo menos, algo me va a servir. Y uno entiende que las personas estén obligadas, el trabajo es tan precario, que tener una vivienda para arrendar le van a ayudar a su situación económica, por supuesto. Pero esto se propone como una forma de vida. Entonces la vivienda ya no es un espacio para vivir, sino que es un espacio para acumular riqueza. Y la ciudad es entendida de la misma manera. No es un espacio para una comunidad, sino que es un espacio para acumular vivienda. Entonces ya no importa tener una plaza para que los niños jueguen acá afuera de la universidad, sino que lo importante es tener la mayor cantidad de metros cuadrados edificados para que el predio
te rinda y te entregue riqueza. Ya. Entonces la vivienda es entendida como una inversión o un instrumento económico, y lo que va a predominar en la ciudad es la presencia de grupos económicos a través de proyectos urbanos. Los proyectos urbanos ya no van a ser pensados por el Estado, por ejemplo, como fueron pensados la Villa Frey, Villa Olímpica, etcétera, que eran villas pensadas por el Estado y por asociaciones gremiales, etcétera, para que los trabajadores vivieran ahí, tuvieran un proyecto de vida, tuvieran espacios comunes, verdes, etcétera, sino que son pensados como proyectos inmobiliarios que son parte de un gran negocio que te entrega renta. ¿Por qué? Porque el suelo, la función predominante y más importante va a ser la económica. Y así surgen cosas como, por ejemplo, este edificio, que se me olvidó, Costanera Norte, Costanera Center, eso. Costanera Center, que es un edificio completamente fuera de su contexto, que se tuvo que saltar hartas normativas, ya que se parte de esperar un asunto, para generar un tipo de edificio que nadie necesitaba, que todavía no está arrendado al 100%, y creo que todavía no construyen ni las 4 otras torres que están pensadas, o ya las construyeron. No me acuerdo. Se supone que son 3 torres más, menores, pero hay 3 torres más, que parece que nadie las necesita, pensadas como un modelo de negocio. ¿En qué sentido está pensado con un modelo de negocio? ¿Fue pensado porque la ciudad en ese punto necesitara algo así? No necesariamente. Está pensado desde otra lógica. Está pensado en la lógica de que Cencosud, que es la empresa, se promueve como una empresa de capitalización, una empresa para generar dinero. Y en el Cencosud Day, que hacen desde el 2000 y tanto en adelante, van y se presentan a distintos lugares, en distintos países, como una gran inversión en la cual promueven su modelo de negocio. Viste, la página está toda en inglés, ¿cierto? Investors, Entonces, en este día de Cencosud se presentan como una industria que tiene tantos millones en cada país, somos inversión, que podemos crecer, tenemos el potencial, etcétera. Cosa que financistas o gente que quiere aumentar su riqueza dice que entonces yo voy a poner plata en este nuevo proyecto de Cencosud, que es una empresa tan rentable, voy a poner dinero, entonces, en ese edificio que llamaron el Costanera Center, porque a mí me va a dar ganancias, y yo vivo afuera. Bueno, y aquí está nombrando un poco los temas de la globalización, pero que va muy de la mano. Y yo, como un pensionado japonés, como en mi sistema de AFP japonés, como inversor en Noruega, en Arabia Saudita, etc., voy a poner plata acá, en ese proyecto, porque ese proyecto me va a dar dinero a mí. ¿Importa tanto lo que piense la ciudadanía o para qué está hecho? No tanto. Lo que importa es que el proyecto, el negocio funcione y que me entregue renta a mí. Y así, ustedes mismos podrían ser capaces de poner unas luquitas. Ustedes mismos podrían ser capaces de poner unas lucas y construir un edificio en Dubái. Ya, podrían poner una plata para un edificio en Dubái. Nunca van a ir a Dubái, no les interesa ir a Dubái, pero van a tener un negocio ahí que les va a dar. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la vivienda y el edificio y la ciudad está concebida como una forma de acumulación de riqueza. Esa es la ideología. Y bueno, tiene todo un modelo de negocio y bla, bla, bla. Y así se venden. No es que ni siquiera se venden como una empresa que distribuye bienes al resto de la población y vendemos lavadora y ropa. No. Se venden como un modelo de negocio que es como un banco. Que entrega dinero. Solo tú tienes que aportar y creerlo. Y así la ciudad, bajo la óptica neoliberal, se va construyendo a partir de negocios inmobiliarios. Empresas inmobiliarias. El propósito de una empresa es la rentabilidad económica. Y la finalidad de un negocio inmobiliario es la rentabilidad económica. Entonces hacen todo este negocio pensando en la rentabilidad económica, y por eso son capaces de generar departamentos de 24 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, que no tienen relación con la dignidad de la vida y con la dignidad del espacio residencial. Y por eso invierten en lo mínimo. Y por eso es necesario, por ejemplo, una ley como actualmente existe, la ley de aportes al espacio público, que en el fondo es la que regula
Y me dicen, ya, que no podéis construir tu edificio, pero por favor, si vas a construir en tal altura, entrega, no puede ser así como medio metro de suelo para que podamos construir una plaza. Ya, eso es lo que está pidiendo la ley muy ordinariamente, porque el sistema está concebido que pueden construir pensando siempre en el aprovechamiento máximo de su predio, y los instrumentos de planificación van a duras penas pidiendo algunos espacios propios. ¿En qué se nota esto? Por ejemplo, si tenemos un departamento y surge el metro a una cuadra de tu edificio, la plusvalía de tu terreno y de tu edificio va a aumentar, ¿por qué? Porque ahora estamos muy conectados por el metro. ¿Quién financió el metro? El Estado. ¿Quién se queda con ese aumento de valor que generó el metro? Los dueños del departamento, los dueños del edificio. ¿Hicieron algo porque aumentara el valor? ¿Pusieron una papita? ¿Pusieron algo? ¿Pusieron delimitas? Nada. El Estado puso el metro y ellos quedaron como millonarios porque ya no vale 10.000 pesos, sino que vale 50.000 pesos. Leo, los que estamos aquí en el Teams no escuchamos muy bien, parece que tienen abiertas las ventanas. Sí, puede Sí, ser. se escucha todo y... No queríamos morir tan rápidamente, pero ahora sí. Hay un acto de sacrificio dentro de estas personas, pero nadie tose, nadie respira. Bueno, el asunto es que ya, entonces, por ejemplo, es de tal manera que en Chile ha calado tan fuertemente, por ejemplo, la normativa, instrumentos de planificación, o la falta de normativa y la falta de instrumentos de planificación para regular el rol del negocio inmobiliario, que por ejemplo no existe lo que en otros países se llaman leyes de recaptación de plusvalía, que en el fondo es, si el Estado invirtió en una carretera, el Estado invirtió en un metro, y por eso tu vivienda aumentó de valor, el Estado vuelve a captar ese dinero a través de impuestos. Acá ha tenido una oposición pero terrible, y es imposible permear esa oposición porque cuando el Estado invierte, la plata se la quedan como parte del modelo los inversores. Entonces, cuando estamos pensando, por ejemplo, en las nuevas líneas de metro, es complejo porque por un lado se busca solucionar el tema de accesibilidad de distintas personas que viven más lejos, pero por otro lado somos tan vulnerables a esta idea neoliberal que apenas se piensa en una estación de metro, al tiro empieza a funcionar el negocio inmobiliario en torno a esos terrenos. Y para aquellas personas que tú planificaste que iba a mejorarles la calidad de vida colocando en un metro, al final no funciona de tal manera porque esa gente va a terminar vendiendo los lugares porque se los va a comprar una empresa inmobiliaria y se van a tener que vivir más lejos, y en esos nuevos lugares van a vivir un nuevo público que tenga cierta capacidad de pago, o bien que vivan todos achaplonados para poder pagar el arriendo. Entonces, eso es un poco la propuesta neoliberal que no planifica. No hay una planificación de la vivienda, de cuánta vivienda necesitamos. ¿Sí? Nada, que había una vez una noticia que nos contó una profe, que ella había dicho que iba a hacer no sé cuántas líneas de metro más, creo que eran como 15 o algo así, y que iba a estar como en la Florida, no me acuerdo, y al tiro la inmobiliaria que están como construyendo en el lugar aumentaron el precio de una sin ni siquiera tener el metro. Claro, y funciona con la información privilegiada y todo el chanchullo, pero eso es la especulación inmobiliaria, y la especulación inmobiliaria es propio de un sistema que privilegia los roles económicos del suelo urbano frente a cualquier otra cosa, y no están protegidos por ninguna normativa, por ninguna constitución, por ninguna ley, por nada. ¿Ya? Es el clásico ejemplo, lo que dice Sofía, ahora sí. Otros ejemplos que tienen que ver con los resultados del neoliberalismo aplicado a la vivienda y a la edificación, por ejemplo, la regulación del mercado de la vivienda y de los arriendos. No hay nada que lo regule, no hay nada que regule esos valores. No es que mi departamento valga tanto, no, mi departamento vale tanto, pero si miro el del lado, lo está cobrando tanto, entonces vamos subiendo, y no hay nadie que te regule eso. Y si alguien me lo puede arrendar o alguien me lo puede comprar, el mercado funciona y seguimos arrendando y subiendo. Hay algunas personas que pueden pagar estos precios, pero muchas otras, yo me acuerdo que un tiempo vivía acá en el centro, en un departamento chiquitito, pero lo podía pagar.
Pero arriba mío vivían un grupo de colombianos que eran como 4 o 5 que vivían todos en ese departamento y vivían hacinadísimos. Y así hay un grupo de gente que para poder costear esos valores viven hacinados y viven en muy malas condiciones. Pero lo pueden seguir pagando, entonces el arrendatario está feliz porque igual le llega la dinero. Y así funciona el mercado, sin ninguna regulación. La otra vez tratamos de armar una ley que se llama la ley de subarriendo abusivo, pero por ahí está en tramitación. Y tiene que ver con eso, con regular los mercados. ¿Cuándo se trató de regular los mercados? Porque Projadode, con el edificio que arrienda, con el edificio Justicia Social, es una forma de intervenir los mercados de arriendo. ¿Por qué? Porque el Estado, de alguna manera, permite que personas que no tienen acceso a muy buenos sueldos, muy buenos ingresos, puedan pagar lo que puedan pagar. Y con ese pagar lo que pueden pagar, le establecen una competencia a los demás. Y si esto se masificara, si hubiera más de este tipo, el mercado de arriendo se regularía, porque estaría sometido a competencia. Y ahí entraría en discusión valoraciones distintas, valoración social de la vivienda versus valoración económica. Pero el Estado no se fortalece en algún punto con el tema de los subsidios de arriendo. Se supone que el Estado da un subsidio para ayudar a las familias que no les alcanza para pagar un arriendo a la situación actual. Pero, ¿qué sucede en casos así? Porque la misma gente sigue subiendo porque el Estado está ayudando con esos subsidios. Déjame llorar sin que salga. Ya. Los subsidios, eso es un buen tema. Antiguamente, antes de Pinochet, dije la palabra. Antes de ese señor, lo que se subsidiaba, el subsidio era un aporte del Estado, ¿cierto? Lo que se subsidiaba era la demanda. Y lo que se subsidia ahora es... No, perdón. Lo que se subsidia ahora es la oferta y lo que se subsidiaba antes era la... No, al revés. Ahora hay un subsidio a la demanda y antes se subsidiaba la oferta. Eso es. Cuando tú subsidias la oferta, como era antes, lo que hacías era de alguna manera decir, ya señores constructores, señores proveedores de materia, de hormigón, etc., ustedes pueden cobrar hasta tal punto y la empresa constructora les va a cobrar tanto por los materiales, por lo tanto el nivel del costo de la vivienda va a estar relativamente fijo. ¿Por qué? Porque abaratamos los costos. Y las personas pueden acceder a eso porque el precio de la vivienda se mantenía más bajo. Artificialmente porque el Estado intervenía, se mantenía más bajo. ¿Con qué cambió con Pinochet? Que se empezó a subsidiar subsidio a la demanda. Lo que se empezó a subsidiar era lo que las personas podían pagar. Entonces no hubo límite al precio de la vivienda. Y los precios de la construcción, el material, la construcción, el suelo, empezaron a aumentar. Total, el Estado le entregaba a la gente plata y en el fondo el Estado pagaba el negocio a los constructores. Cámara Chilena de la Construcción. ¿A través de qué? De darte el dinero a ti para que tú puedas pagar la casa. Y por eso el precio de la construcción siempre ha estado en aumento y el precio de la vivienda siempre ha estado en aumento y el Estado siempre ha tenido que aumentar, porque esa entrega en UF ha tenido que ir aumentando los subsidios para que puedas pagar la casa. Entonces siempre ha sido un negocio pensado para la construcción, subsidiado por el Estado. El Estado paga las casas y estas casas siguen en la misma. Ese es el tema que pasa. Entonces no hay tanta contradicción porque en el fondo lo que está haciendo el Estado en este caso es jugar a amiguismo con los dueños de las constructoras y con los dueños de las inmobiliarias y con los dueños de las empresas de materiales para que el Estado, a partir de todos los impuestos de los chilenos, les pague el negocio de ellos. No está regulando el precio, sino que le está dando todo lo que tenga que darle para que cueste esa vivienda y queda pintado como una obra social. Entonces, ese impuesto es muy neoliberal. Lo que debería hacerse es el subsidio, pero a la oferta, no a la demanda. Ese es el gran cambio que hubo. Modificaciones en la ciudad. Santiago, en colores azules, las últimas construcciones en colores verdes y amarillos, las construcciones más antiguas. Si se dan cuenta, todos los grandes centros, los lugares donde están las mayores rentas,
Por ejemplo, la Gran Avenida, Santa Rosa, o sea, San Miguel, el centro de Santiago, el cono de alta renta, Providencia, y todas las calles importantes, Ñuñoa, etcétera, todas son últimas construcciones, ahí son negocios inmobiliarios a partir de eso. Los lugares menos favorecidos, en términos de equipamiento urbano, se mantienen con construcciones más antiguas. Ahora que están transformando y colocando las líneas de metro acá en Cerrillo, al tiro ya están construyendo. Y esto está cambiando color azul, ya porque es hasta el 2016. Entonces, todas las transformaciones de la ciudad están en todas las áreas donde hay mejor equipamiento y mejores bienes y servicios. Y es una transformación grande. Lo comparamos con otras ciudades, como por ejemplo Moscú, y en el caso de Moscú, las transformaciones que son en azul son puntuales. Y lo que se mantiene es la ciudad histórica. ¿Por qué? Porque no era necesario intervenir tanto, porque no se está dejando como negocio y se está planificando de mejor manera cómo construir una ciudad para absorber la necesidad de vivienda. Esas son las diferencias entre las ciudades neoliberales y las ciudades no neoliberales. Que hay un recambio en la ciudad. Se está recambiando. Todo lo que era poco rentable, todo lo que eran edificaciones de un piso, 2 pisos, está cambiando por edificios inmobiliarios en altura, en alta densidad, lo que significa un negocio. Es un primer impacto de la ciudad neoliberal. Nace otra ciudad. En lo esencial, como una ciudad dinámica, reticular, eso en Latinoamérica, socialmente caracterizada por la persistencia de una polarización que redunda en la intensificación de una segregación residencial, o sea, es muy segregada. Primer resultado, tenemos una población altamente segregada. Territorialmente, bueno, ya es visible, era visible esta segregación antiguamente, existía las tomas, etc., pero esto se ha intensificado y ha crecido. Territorialmente muy segregada el área urbana. Por otro lado, es un área urbana extensa y dispersa. ¿Por qué? Porque todos los suelos que eran agrícolas, las extensiones urbanas, por ser una fuente potencial de negocio, se fueron transformando en área urbana y se fueron construyendo nuevas edificaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todas las extensiones? Tenemos modelos inmobiliarios de baja altura y baja densidad, condominio, eternamente condominio. Maipú hacia el sur, condominio. El Abrazo, la ciudad satélite, todo eso, puros condominios, hasta el infinito. En las partes centrales, edificaciones a altura y alta densidad. Todo eso obedece a lógicas de rentabilidad y no lógicas ni ecológicas, ni agrícolas, ni sociales. ¿Y eso qué es lo que va generando? Va generando con mayor visibilidad la segregación urbana entre grupos sociales. ¿Por qué? Porque más encima se construyen estos modelos de negocio y tú puedes acceder a eso o no, pero no hay forma de integración entre sectores económicos, entre grupos económicos. Se retira el Estado y se retira la planificación. Hay mucho menor planificación. La planificación es como generalista en ese sentido, pero los que construyen, los que toman la iniciativa de dónde y cómo construir, es la iniciativa privada. A manos de las dinámicas propias de la economía urbana. La ciudad es entendida como un área natural de la economía. La ciudad ya no obedece a leyes de planificación, sino que obedece a leyes económicas. Entonces, dependiendo solo si es rentable, se construye. Si no es rentable, no se construye. Bajo esta lógica, el centro de gravedad de esta concepción del desarrollo urbano se sitúa principalmente en el mercado de suelo. El mercado de suelo es el principal motor del desarrollo urbano. Su operatoria pasa a constituirse en el proceso rector según el cual se conformará. Su operatoria del mercado de suelo se constituye en el proceso rector según el cual se conformará el ordenamiento de las actividades en el espacio urbano. El uso del suelo irá definiéndose así por la rentabilidad de las actividades asociadas a sus requerimientos de localización. Entonces, el suelo urbano, las dinámicas del suelo urbano solo van a obedecer a que si son rentables, siempre y cuando existan equipamiento, accesibilidad, etcétera, que permita que esto sea urbanizado. Y aquí estamos citando a otro profe, Alfonso Ramos. Hay efectos. No vamos a hablar de estos efectos. Ya, no, lo vamos a dejar hasta ahí, porque ha sido muy tenso hoy. La próxima clase vamos a apuntar a unos detallitos así visuales respecto a cómo es los efectos de la ciudad urbana. De la ciudad bajo el neoliberalismo. Pero lo vamos a complementar con otra cosa, que por eso es importante
es esto. Hay 2 lecturas más. Yo les dije, la primera unidad... ojo. Nuestra primera unidad tiene un porcentaje del 30%, nuestra segunda unidad tiene un mayor porcentaje, 40%, la tercera unidad vuelve al 30%. Las primeras 2 unidades son más densas en estos cursos teóricos, nueva política de la escuela, para que ustedes, taller, en tercera unidad, puedan meterle más fuerza. Y nosotros al revés, vamos a partir mucho más fuerte la primera unidad, la segunda unidad, y luego vamos bajando la intensidad. ¿Ya? Eso es el nuevo equilibrio que estamos estableciendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienen que generar hasta ahora. Y aquí están los 2 textos. ¿Ya? Que tienen que ver justamente con los impactos del neoliberalismo en la isla ciudad. Mismo formato, misma idea. Leer la lectura de forma grupal, compartir los conocimientos, discutirlos, generar este mapa conceptual con mayor grado de complejidad. Es súper importante que discutan, que peleen, que se hagan, lo que sea, pero que socialicen. ¿Ya? Sí, amor. Así que tienen que ser mapas dibujados con sangre, por lo menos. No, es una parte importante discutir las cosas. Hoy estoy hablando acá de ese pescado, uy, no se me ocurrió. Es el momento. ¿Ya? Por eso es importante hacerlo grupal. Ya. Los textos están subidos todos en una carpeta en el aula virtual. Así que revísenlo ahí. De todas maneras se los vamos a reforzar. ¿Preguntas? Profe, yo tengo un problema con el aula virtual que no tengo ningún curso. ¿Quién habló recién? Andrés López. Ya, Andrés. Tienes que hacer lo siguiente. Y todos los que tengan el mismo problema del Andrés con el aula virtual, generalmente tiene que ver con que el aula virtual se actualizó en el momento en que pensaban que todo esto iba a estar solucionado en la inscripción de RAFA. Como la inscripción de asignaturas en nuestra escuela es extremadamente lenta, hay que ir a la página del aula virtual y si ven al principio hay un formulario, ¿cierto? Que dice, llámenos si tiene problemas, mande un correo, no sé qué más, y hay un formulario. Se meten al formulario, colocan los datos que les piden y ustedes dicen, por favor, señores, aula virtual, debido a la reciente inscripción de alguna asignatura, solicito actualizar el aula virtual para que me aparezca. Y ahí te va a aparecer. De todas maneras, escríbenos y te estaremos llamando, ¿no? Y te mandaremos los correos, ¿ya? Los textos. Muchas gracias. Si es que no puede acceder Leo, todavía al aula virtual. Sofía me preguntaba si es que era por mail o por el aula. Yo le dije que puede ser, si es que tienen problema con el aula, igual lo pueden mandar al mail. Pues. Sí, absolutamente. Si tienen problema con el mail, también se lo pueden mandar al Leo. También. Todas las formas posibles, no hay límite. Sí. Si no, me lo traen por escrito, paloma mensajera. Camila Contreras levantó la mano. Doña Camila. Hola, profesores. Mi consulta es, nosotras con mi grupo armamos el mapa conceptual con los primeros textos. ¿Eso se envía hoy o se junta para la próxima semana? Son separados porque son como temas distintos. Si pueden, yo voy a habilitar el aula virtual para que las puedan ir subiendo. Y a medida que los tengan, los van subiendo. ¿Ya? La idea es que los vayan preparando semanalmente para que no se les acumule al final de la unidad. Pero tampoco es una obligación tenerlo semana a semana. Ya, entonces pero sí, el trabajo 2 que sería para la próxima semana serían de estos 2 textos, ¿verdad? Exactamente, así es. Así es. Eso, gracias. ¿Quién más tiene alguna duda o pregunta? Yo, profe, quería saber cómo va a ser la primera evaluación. La primera evaluación es un mapa conceptual complejo. ¿Qué quiere decir eso? Semanalmente avanzan en los mapas conceptuales que tienen que ver con una unidad temática.
La primera fue una mirada general, la segunda tiene que ver con neoliberalismo, la tercera con globalización, la cuarta con derechos sociales y la perspectiva ciudadana. Y el ejercicio y la unidad final va a ser la vinculación de todos estos mapas conceptuales en un super mega mapa conceptual. Por eso es importante que trabajen semana a semana, porque así se van a alivianar para el trabajo final. Esa es la primera unidad. La segunda y tercera unidad ya tienen que ver con análisis de caso. Profe, pero el segundo trabajo aquí dice que no es un mapa conceptual, sino que es como un texto resumen de los dos. Sí. Eso es para los que... ¿Hay dos opciones? Sí, hay dos opciones. Ah, ya, se entendió. Pero al final igual les vamos a cobrar el mapa conceptual, total. ¿Ya? Pero son dos opciones. Yo les recomiendo trabajar directamente con mapas conceptuales, pero para los que no, un texto muy riguroso en el sentido de cómo ir rescatando aquellas cosas que son importantes. Quería decir algo con respecto a los mapas. Uh-huh. Que ya nos ha pasado que no hay como no se hilan las ideas, que cuando hacen mapas solo ponen conceptos y tampoco tienen un orden definido. Entonces, cuando arman mapas conceptuales, claro, como que ponen solamente conceptos desordenados y uno no entiende cómo se van ligando. Entonces, que utilicen los mapas conceptuales, ligando las ideas, poniendo los conceptos ordenados dependiendo del texto, para que uno pueda entender la idea que quieren mostrar en el mapa, con los conectores, con diferentes colores, o diferentes formas de jerarquizar, y todo eso. La flecha no habla por sí sola, hay que acompañarla de alguna... Exacto. ¿Cómo la flecha relaciona dos conceptos? ¿Serán dependientes, serán factores, se suman, etcétera? Hay que explicar cómo es la forma de la relación. Sí. La semana pasada explicamos un poquito eso. Decíamos, por ejemplo, una persona y otra persona, yo las vinculo con una flecha, no voy a saber cuál es la vinculación, no voy a saber si se vinculan porque son colegas, porque piensan lo mismo, porque tienen la misma orientación sexual, porque son los mismos esposos, porque son hermanos. Hay que explicar por qué están vinculados. Esa es la pega del mapa conceptual. Tú tomas conceptos y explicas por cómo se relacionan, cómo dependen uno de otro. ¿Ya? Eso es para que no queden mapas tan atarzanados, tan poco explicativos. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso de que uno quisiésemos trabajar con la forma número 1, que es el mapa conceptual complejo, para poder hacer la relación de los dos textos es un solo mapa conceptual, ¿verdad? Sí, eso es lo que le da complejidad. Ya, profe, eso era. Gracias. Puede que... Ya, nada. Eso. ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Felicitaciones? ¿No? ¿Nada? Ya. Bueno, ya. Vamos a parar la grabación. Vamos a dejar la cosa hasta ahí. Fue una clase intensa. Cada vez van a ser menos